Y si Colón no hubiese descubierto América, existen 4 posibles escenarios distintos de menor a mayor probabilidad, serían los siguientes: 1. Nunca se descubre América y América tampoco descubre al resto del mundo. 2. Es América quien encuentra a otro continente. 3. Asia se encuentra con América. Y 4. La más probable, otro país europeo encuentra al continente. Supuesto 1. Nadie descubre América. Imaginemos un mundo radicalmente diferente, un mundo en el que, por algún motivo, ningún europeo se atrevió jamás a cruzar el Atlántico, donde América permaneció en el más absoluto aislamiento durante siglos, sin contacto con Europa, África o Asia. ¿Qué habría ocurrido si nadie hubiese descubierto América? Esta hipótesis, aunque improbable, nos abre la puerta a una fascinante exploración histórica alternativa. En el siglo XV, Europa estaba inmersa en la era de las exploraciones. España y Portugal lideraban la carrera por nuevas rutas comerciales. En 1500, el navegante portugués Pedro Álvares Cabral descubrió Brasil por accidente, mientras navegaba hacia la India. Aún así, supongamos que ningún explorador hubiese decidido salir de sus mapas conocidos. Ninguna carabela, ningún galeón, ninguna aventura más allá del horizonte. En ese escenario, América seguiría siendo un continente completamente aislado a inicios del siglo XVI, y en ella florecían 3 grandes civilizaciones: el Imperio Azteca, el Imperio Inca y la civilización maya. El Imperio Azteca, ubicado en lo que hoy es México, había logrado en apenas un siglo una expansión impresionante gracias a una combinación de fuerza militar y un complejo sistema tributario que sometía a los pueblos conquistados. Al sur, el Imperio Inca, en un periodo histórico similar, destacaba por su gran red de carreteras, su extraordinaria capacidad agrícola en tierras montañosas y una admirable organización administrativa. Por su parte, los mayas ya se encontraban en un largo periodo de decadencia cuando los europeos llegaron. Aunque seguían siendo una sociedad sofisticada, enfrentaban graves sequías y conflictos internos que los habían debilitado considerablemente. En ausencia de los europeos, probablemente habrían sido los aztecas quienes continuarían su expansión hacia el sur, subyugando a los mayas y extendiendo su dominio. En paralelo, los incas podrían haber hecho lo propio hacia el norte, hasta que eventualmente ambos imperios se encontraran. El continente quedaría así dividido entre 2 gigantescos bloques de poder, mientras que los pueblos más pequeños se mantendrían en los rincones más alejados. Por poco tiempo, tarde o temprano, los aztecas y los incas los habrían absorbido, siempre y cuando lograran mantener estabilidad política. Y no hablamos de pueblos pequeños. El Imperio Inca llegó a tener unos 12 millones de habitantes, mientras que el azteca contaba con aproximadamente 6 millones. En comparación, España tenía por entonces 5 millones de habitantes y Portugal apenas 1. Esto significa que en América había población suficiente para sostener imperios complejos, con infraestructura, agricultura y administración eficiente. Lo único que podía frenar su expansión habría sido la geografía. En el centro del continente se encuentra el Tapón del Darién, una de las zonas más difíciles de atravesar en el mundo: selva densa, pantanos, enfermedades. Incluso en el siglo XXI, no existe una carretera que conecte directamente América del Norte con América del Sur. Es muy probable que allí se hubiese trazado la frontera natural entre ambos imperios, aztecas al norte, incas al sur. La gran incógnita es: ¿cuánto habrían durado estos imperios? La historia nos enseña que todo poder termina colapsando, ya sea por conflictos internos,
crisis económicas o rivalidades externas. Pero sin interferencia extranjera, quizá habrían durado siglos más. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la historia habría sido distinta. Europa, un siglo antes del descubrimiento de América, había sido devastada por la peste negra, que mató a más de un tercio de su población. Sin embargo, a partir del siglo XV comenzó un proceso de recuperación y crecimiento conocido como el Milagro Europeo, gracias a avances científicos, nuevas rutas comerciales y eventualmente, la Revolución Industrial. Uno de los pilares clave de este desarrollo fue precisamente el descubrimiento de América. Sin el Nuevo Mundo, Europa habría tenido que buscar otros horizontes. Seguramente, las potencias europeas se habrían volcado con más intensidad sobre África, pero allí, a diferencia de América, ya existían anticuerpos contra muchas de las enfermedades europeas. En América, virus como la viruela, el sarampión o la gripe exterminaron hasta el 90% de la población indígena. En África, la conquista habría sido mucho más difícil, lenta y costosa. Es probable que el dominio europeo sobre el continente africano no se hubiese concretado hasta siglos después, como de hecho ocurrió en la realidad, ya con armas de fuego más avanzadas y transporte moderno en el siglo XIX. Además, la competencia habría sido feroz. El Imperio Otomano ya dominaba el norte de África y se encontraba en plena expansión. España y Portugal, así como los otomanos, habrían tenido una enorme ventaja frente al resto de Europa, controlando los territorios más ricos y estratégicos del continente africano. Inglaterra, Francia y Holanda habrían tenido que conformarse con regiones más inhóspitas o remotas. Volviendo a América, una pregunta surge inevitable: ¿cuándo habrían hecho contacto estos dos mundos? Si los navegantes jamás se hubiesen atrevido a cruzar el océano, quizás el descubrimiento no habría llegado hasta la invención de la aviación, o incluso más tarde, con la era espacial. En 1946, los primeros vuelos suborbitales permitieron tomar imágenes del planeta desde el espacio. Tal vez, en ese momento, el mundo habría descubierto que existía otro continente, oculto a plena vista, pero este aislamiento tendría un costo enorme. El intercambio de conocimientos, ideas, tecnologías y productos habría sido mucho más lento. Probablemente viviríamos con décadas de atraso científico y tecnológico, y muchas de las maravillas del mundo moderno no existirían. Tampoco habría ocurrido el llamado intercambio colombino, ese gigantesco flujo de alimentos, animales, cultivos y enfermedades entre ambos mundos. Europa no habría conocido el tomate, la papa, el maíz, la vainilla, el cacao, el aguacate ni el caucho, aunque, eso sí, se habría librado del tabaco. Los americanos, por su parte, no habrían conocido los cítricos, las manzanas, los plátanos, el mango, la cebolla, el trigo, el arroz, el ganado y, por supuesto, uno de los productos más apreciados de hoy, el café. Pero tampoco habrían sido víctimas de la viruela, el sarampión, la peste o la malaria. Eso sí, Europa también se llevó su regalo americano, la sífilis, que acabó con millones de vidas en el viejo mundo. En definitiva, esta hipótesis, aunque imaginaria, nos invita a reflexionar sobre el impacto monumental que tuvo el descubrimiento de América. No fue solo una expansión geográfica, fue un punto de inflexión para toda la humanidad. Si no hubiese ocurrido, probablemente no estarías escuchando esta historia hoy. Supuesto 2. América descubre al resto del mundo. Pasemos ahora a una de las hipótesis menos comunes y más fascinantes. ¿Qué habría pasado si no Europa, sino América,
hubiese descubierto al resto del mundo. Es difícil imaginar que las civilizaciones americanas se hubiesen adelantado a los europeos o a los asiáticos en materia de exploración marítima. Por eso, este escenario es considerado uno de los menos probables. Pero vale la pena explorarlo, preguntándonos, ¿por qué América estaba en desventaja para lanzarse a descubrir nuevos mundos? El primer gran motivo es la tardía ocupación del continente americano en comparación con Eurasia o África, pero hay otros factores aún más determinantes. A pesar de haber desarrollado sociedades complejas, como los mayas, aztecas e incas, los pueblos americanos habían estado aislados durante milenios. No habían podido beneficiarse del constante intercambio cultural y comercial que sí experimentaron las civilizaciones del Viejo Mundo. En Eurasia, existieron rutas milenarias como la Ruta de la Seda, que conectaban Oriente con Occidente, compartiendo conocimientos, tecnologías, cultivos, animales y armas. Ese contacto constante permitía un avance acumulativo. En América, ese estímulo externo simplemente no existía. Una de las claves de este desfase está en la forma geográfica de los continentes. Eurasia se extiende principalmente en sentido horizontal, mientras que América lo hace en sentido vertical. Esto puede parecer trivial, pero tuvo profundas consecuencias. En Eurasia, los cultivos y animales domesticados podían expandirse fácilmente a lo largo de latitudes similares, donde el clima y las estaciones eran comparables. Así, tecnologías agrícolas como el cultivo del trigo o el uso del caballo se esparcieron con rapidez. En cambio, en América, la diversidad climática entre el norte, el centro y el sur dificultaba seriamente esta expansión. El maíz, por ejemplo, prosperaba en Mesoamérica, pero no se extendió con éxito hasta el sur andino, y del mismo modo, animales como la llama o la alpaca jamás salieron de la región andina. Esto provocó que en América fuera más difícil generar excedentes agrícolas suficientes como para liberar a gran parte de la población del trabajo del campo. En Eurasia, ese excedente permitió el surgimiento de clases especializadas, artesanos, inventores, comerciantes, navegantes. Fue un factor clave para el desarrollo tecnológico, incluida la navegación marítima. Aún así, si el Viejo Mundo nunca hubiese navegado hacia lo desconocido, es probable que eventualmente alguna civilización americana lo hubiera hecho. Quizás un nuevo imperio, nacido de la unión entre aztecas e incas, habría impulsado exploraciones hacia el este o el oeste, y dependiendo de la dirección, se habrían encontrado con algún continente vecino, África, Europa, Asia, o incluso Australia. Curiosamente, el desenlace podría no haber sido tan diferente. Como ocurrió en la historia real, el primer gran choque habría sido biológico. Al igual que los europeos trajeron enfermedades que devastaron América, los exploradores americanos podrían haber contraído infecciones desconocidas en sus viajes y, al regresar, desatado epidemias mortales en su tierra natal. Pero, ¿y si hubiese pasado lo contrario? ¿Y si los exploradores americanos no llevaban enfermedades, sino que encontraban sociedades debilitadas por sus propias pandemias? ¿Y si, pese a contar con menos armas o caballos, los incas o los aztecas lograsen imponerse sobre una Europa enferma y fragmentada? Imaginemos ese escenario. Supongamos que los europeos sufriesen una epidemia devastadora justo cuando los americanos desembarcan. En este contexto, incluso con inferioridad tecnológica, los americanos podrían conquistar partes de Iberia. Recordemos que en la época, España y Portugal tenían una población conjunta de unos 6 millones.
Si una plaga redujese esa cifra en un 90%, estaríamos hablando de apenas 500.000 de personas, y eso es, curiosamente, el número de suscriptores de muchos canales de YouTube hoy en día. Una conquista americana de la península ibérica no sería tan descabellada en ese caso, pero más allá de Iberia, la cosa se complicaría. Europa tenía más de 60 millones de habitantes. Asia, aún más, solo China superaba los 100 millones. Dominar Europa o Asia entera habría sido prácticamente imposible. Los invasores se desgastarían, sus tropas disminuirían y eventualmente se alcanzaría un equilibrio, o serían repelidos. Pero volvamos al supuesto. Imaginemos que logran establecerse en Iberia. Si fueran los aztecas, quizá intentarían replicar su famosa Triple Alianza. Podrían fundar 3 ciudades-estado clave en la región: Lisboa, Sevilla y Barcelona. Ciudades portuarias y pobladas, desde donde gestionar el nuevo territorio. El resto de los pueblos ibéricos no serían completamente sometidos, pero sí obligados a tributar. Un sistema tributario fuerte impondría severas cargas a cambio de cierta autonomía local. Las lenguas autóctonas podrían sobrevivir, pero el náhuatl se convertiría en la lengua oficial de la administración y de las élites. En cuanto a la religión, no está claro si se impondría con fuerza o sería sincrética, pero algo sí es seguro: los aztecas seguirían practicando sacrificios humanos, y los nativos ibéricos se convertirían en víctimas propiciatorias para sus rituales religiosos. Con el tiempo, otras naciones europeas se verían impactadas por esta nueva presencia. Se iniciarían intercambios culturales, gastronómicos y posiblemente comerciales, pero también resistencias. El imperio azteca, al igual que en América, carecía de estabilidad política interna. El abuso fiscal y el control centralizado generaban resentimiento, así como sucedió en el pasado con Tlaxcala y otros pueblos aliados de los españoles. En Iberia podrían surgir rebeliones que provocarían la caída del dominio azteca. Ahora imaginemos un escenario similar, pero con los incas como conquistadores. A diferencia de los aztecas, los incas tenían una economía fuertemente estructurada, basada en la reciprocidad y el reparto colectivo. No utilizaban dinero, sino trabajo y distribución equitativa. Su red de caminos, el Cuacheapeacuñán, era impresionante, y en Iberia podrían haber desarrollado un nuevo entramado de carreteras unificadoras. Es probable que estableciesen su capital en el centro de la península, quizá cerca de lo que hoy es Madrid. La vida cotidiana para los ibéricos no sería tan distinta a la que conocían. El sistema feudal europeo y el sistema inca compartían ciertas similitudes. La producción agrícola y ganadera seguiría, pero bajo control central. La diferencia más notable sería la ausencia de moneda y la implantación de un sistema más comunal. Y al llegar al siglo XXI, ¿cómo se vería el mundo? Desde el punto de vista tecnológico y científico, no habría tantas diferencias. La competencia entre Europa y América habría sido igual de férrea, estimulando descubrimientos e invenciones. Quizás se habría tardado más o menos en llegar a ciertas etapas, pero el desarrollo habría sido comparable. Donde sí veríamos diferencias notables es en lo cultural. América habría influido mucho más en el resto del mundo. Las lenguas europeas no serían dominantes. El náhuatl o el quechua tendrían peso internacional. Las religiones dominantes serían las autóctonas americanas. Y en las calles de las ciudades modernas, veríamos templos a Huitzilopochtli o Inti, y estatuas de emperadores como Moctezuma o Pachacútec. En definitiva, esta hipótesis nos recuerda algo fundamental: la historia no está escrita en piedra, los caminos posibles son infinitos,
y el azar, las enfermedades, las decisiones humanas y los accidentes geográficos pueden cambiar el destino de toda una civilización. Si América hubiese descubierto al mundo, el mundo, tal vez, sería irreconocible. Supuesto 3. Asia descubre América. ¿Qué habría pasado si no Europa, sino Asia, hubiera sido la primera en llegar a América? Esta idea, aunque suena remota a primera vista, no es tan imposible si se analiza con detalle el contexto geopolítico, marítimo y científico de las potencias asiáticas durante los siglos previos a la llegada de Colón. Tomemos como ejemplo a China, una civilización milenaria que durante siglos fue una de las potencias más avanzadas del planeta, en particular, bajo el mandato del emperador Yongle de la dinastía Ming, entre 1405 y 1433, China llevó a cabo una serie de expediciones marítimas monumentales conocidas como los Viajes del Tesoro. Estas misiones lideradas por el almirante Zheng recorrieron el sudeste asiático, la India, la península arábiga e incluso la costa oriental de África con enormes flotas compuestas por cientos de barcos, algunos más grandes que cualquier nave europea de la época. Se trataba de misiones diplomáticas y comerciales, con el objetivo de extender el prestigio del imperio chino y establecer relaciones amistosas, no de conquistar. Y aquí surge la hipótesis: si los chinos poseían el conocimiento técnico para construir grandes navíos, ya usaban brújulas para la navegación oceánica, dominaban la pólvora y contaban con redes comerciales establecidas a lo largo del Océano Índico, ¿por qué no pensar que una de estas expediciones pudo haber seguido avanzando hacia el este, cruzando el Pacífico y alcanzando América? A diferencia de Europa, China no buscaba oro ni gloria, su motivación era el comercio y la curiosidad científica. Recolectaban plantas exóticas, animales nunca vistos y especias raras, muchos con fines medicinales. Si China hubiese llegado a América, probablemente su actitud hubiera sido más pacífica, orientada al intercambio cultural y comercial, y no a la conquista y explotación de recursos. Sin embargo, hay un obstáculo que pone en duda esta posibilidad: el Océano Pacífico, un vasto y traicionero mar, con corrientes y vientos impredecibles. De hecho, cruzar desde Asia hacia América, es decir, hacia el este, era prácticamente imposible, hasta que el navegante español Andrés de Urdaneta descubrió, en 1565, una ruta de regreso fiable desde Filipinas hasta México gracias a los vientos del norte. Antes de eso, incluso navegantes europeos, expertos como Álvaro de Saavedra y Lope de Villalobos, fracasaron en el intento de volver de Asia a América. Eso sin mencionar que ellos ya sabían lo que había al otro lado del mar. Imaginar que una civilización pudiera cruzar sin siquiera saber si había tierra firme del otro lado, es mucho más difícil. Aún así, incluso si China hubiese llegado a América, probablemente no habría intentado colonizarla. Su política exterior, sobre todo en ese periodo, era de control simbólico, no de dominio militar. Podrían haber dejado embajadores, introducido tecnologías como la imprenta o la medicina herbal, y establecido redes comerciales, pero sin someter por la fuerza a las civilizaciones nativas. Y en ese sentido, el impacto podría haber sido completamente distinto, sin una conquista violenta. Es posible que las enfermedades infecciosas, principal factor de la mortandad indígena tras la llegada europea, no se hubieran propagado tan rápido, aunque eventualmente lo habrían hecho. Pero si no fue China, ¿podría haber sido otro país asiático? La India, aunque rica y poderosa, estaba fragmentada en múltiples reinos, imperios y sultanatos. En el siglo XV, el sultanato de Delhi era el poder dominante,
pero sus intereses estaban centrados en el subcontinente y no mostraban ambiciones marítimas más allá del comercio costero. Japón, por su parte, vivía un periodo prolongado de guerras internas conocido como el período Sengoku, una etapa de anarquía feudal que duró desde 1467 hasta 1615. El país estaba demasiado sumido en conflictos entre clanes como para mirar hacia el exterior. El Imperio Otomano, por poderoso que fuese, estaba limitado geográficamente. Su enemistad con las potencias cristianas hacía impensable que sus barcos cruzaran el estrecho de Gibraltar. Navegar rodeando África o atravesar Asia resultaba poco práctico para llegar al Pacífico. Rusia tampoco estaba en condiciones de lanzarse al océano. Sus costas del norte permanecen congeladas gran parte del año, y el dominio del lejano oriente siberiano no se consolidaría hasta siglos después. En resumen, aunque Asia tenía civilizaciones tecnológicamente avanzadas y en algunos casos con capacidades marítimas considerables, hubo una combinación de factores, desde la geografía hasta las prioridades políticas, que impidió que América fuera descubierta por ellos antes que por Europa. Incluso si lo hubieran hecho, es muy probable que el impacto hubiera sido menor, más diplomático que militar, y no habría detenido el posterior interés europeo. Así, la historia que conocemos probablemente habría cambiado, pero no tanto como para alterar su desenlace final. América habría sido descubierta, de una forma u otra, y tarde o temprano, Europa habría seguido su curso hacia la expansión global. Sin embargo, queda la fascinante idea de imaginar un continente americano que hablase mandarín en vez de español o inglés, y que hubiera sido moldeado bajo los principios filosóficos del confucianismo en lugar del cristianismo. Una historia paralela que, aunque improbable, nos permite entender mejor cómo los pequeños giros de la historia pudieron haber cambiado todo. Supuesto 4. Otro país europeo descubre América a finales del siglo XV. Trabajo forzado y esclavitud. Espaga. Leyes de Burgos, 1512, y nuevas leyes 1542 prohibieron la esclavitud indígena. Adaptaron la mita inca como trabajo forzado. Recurrieron a esclavos africanos por demanda creciente. Inglaterra. En zonas poco pobladas, intentaron esclavizar nativos y usar emigrantes como siervos. Finalmente, optaron también por esclavos africanos. Portugal. En Brasil, intentaron usar indígenas en la industria azucarera, fracasaron y recurrieron a esclavos africanos, con gran éxito económico. Países Bajos. Aprendieron técnicas azucareras en Pernambuco, 1630. Impulsaron la expansión del azúcar en el Caribe usando esclavos. Francia, Dinamarca y Suecia. Usaron esclavos africanos para tabaco. Francia, azúcar. Dinamarca, y comercio. Suecia. Mestizaje y matrimonios. España permitió el mestizaje legal desde 1514. Ya en 1514, 64 de 170 y un colonos en Santo Domingo estaban casados con indígenas. El mestizaje fue estrategia política y social. Fundación de Asunción, Paraguay, es un ejemplo de alianza mestiza. Resultado: países hispanohablantes con mayoría mestiza o indígena. Inglaterra prohibió matrimonios interraciales desde 1691. Ejemplo: Virginia, colonos iban en familia, poco contacto con nativos. Consideraban a los indígenas como salvajes, visión heredada de Irlanda. Portugal y Francia también fomentaron mestizaje en menor escala que España. En Canadá, los mestizos franco-indígenas metis suman hoy más de 500,000. Contraste modernos, matrimonio interracial legal en EU, recién en 1967, y aceptado mayoritariamente en 1997.
Educación Españas, fundó 30 universidades en América, 1 en 1538, Santo Domingo, 150.0 graduados, incluyendo mestizos e indígenas. Contextos: sociedades estructuradas como la azteca facilitaron la educación. Inglaterra, fundó Harvard 1636, entre otras 9 universidades, hasta la independencia. Intentaron educar nativos, pero fracasaron, solo un se graduó. Dificultad: nativos tribales no se adaptaban al puritanismo ni estilo de vida inglés. Portugal y Países Bajos no fundaron universidades en América. Francia fundó su primera universidad en América en 1982, muy tardío. Reflexión final: atrocidades ocurrieron en todos los imperios, incluidos aztecas, incas, africanos, asiáticos. Hay que entender el contexto histórico del siglo XVI, no lamentarlo anacrónicamente. Aprovechemos la riqueza cultural e idiomática que dejó esta historia compartida.